Bueno, en este sentido y en estas medidas que planteas, que es el cuidado como dueño de los empleados, del legado, de lo que está sucediendo en este entorno ante una situación tan complicada y difícil, hay un concepto que es ser un dueño o ser un propietario responsable, Ujú. ejercer una propiedad responsable. ¿Qué piensan de este concepto? ¿Es algo que ustedes son conscientes del mismo? ¿Y qué nos pueden decir con relación a esta crisis y esta pandemia? Bueno, si no somos conscientes o no hemos sido conscientes, pues esto te obliga a ser consciente, ¿no? Yo creo que la severidad y el alcance de esta crisis, pues te hace moverte sí o sí. Porque es una crisis que pega en muchos frentes. Pega en un frente sanitario, pega en un frente social, pega en un frente, en México yo creo que de seguridad, y en un frente económico. Y en el frente económico pega tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, poniendo en freno en seco a todo el país. Entonces yo creo que sí, lo que viene va a ser duro para muchos mexicanos, y saber eso y saber que tú tienes de alguna forma una responsabilidad no solo para con tus colaboradores, sino con todas sus familias, pues te hace moverte sí o sí, ¿no? Ahora, en nuestro caso, también lo que nosotros pensamos es cómo lo podemos hacer más allá de la influencia de la empresa. Y ahí dijimos, bueno, nosotros tenemos una comunidad de estafeta, que son más o menos llegando a los 8,000 empleados. Si tú tomas una media de 3 integrantes por familia, tienes una comunidad de 25,000 personas. Y es un número que sí impone, porque tú puedes influir en 25,000 personas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué medios lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer influir desde algo que tú crees que es positivo, sin imponer nada, sin ser, pues, sí, con un tono que tú dices, bueno, esta es mi área para influir, ¿cómo lo puedo hacer de la mejor forma? Lo hago desde la familia empresaria, lo hago desde el nombre de la empresa, porque son dos vías que como empresario tú tienes. Tú puedes hacerlo bajo, digamos, el paraguas de tu propia empresa o bajo el paraguas de la familia. Yo creo que según cuál es el mensaje que quieras escoger, pues tienes que pensar cuál es el que tiene más fuerza, dónde te puedes apalancar más, dónde vas a tener más impacto, y también hasta dónde estás dispuesto a exponerte y hasta dónde estás dispuesto a arriesgarte. Yo creo que al final medir estas dos tiene mucho que ver dónde tienes tu grado de responsabilidad y dónde tienes. Y eso te va a ayudar a decidir esto, ¿no? Muy bien. Oscar, Nada tú que más estás agregar, cercano y nada sí, más agregar, aparte de lo que comentaba, el tema de la propiedad responsable es como que algo que lleva, ¿no? Es decir, digamos, la otra crisis del 2008, fue una que causó una cierta crisis, valga la redundancia, de la percepción de las empresas y los empresarios. Y luego vinieron varias cosas como la desigualdad y la explotación del medio ambiente, que nada más ha empeorado eso. Y entonces, en los últimos años se han dado una serie de documentos, como por ejemplo los principios de las Naciones Unidas en 2012, que definían cómo se debía manejar este tema entre las empresas y los derechos fundamentales y otras cosas, o sea, modelos de responsabilidad social corporativa y todo eso. Pero lo que quiero decir es que las familias y empresas que con nuestro entorno están definitivamente preocupadas. O sea, es algo que se habla y se comenta qué deberíamos hacer y cómo lo deberíamos hacer. Así es que eso crea una cierta necesidad de cómo participar en una mejora de la comunidad, empezando por la propia empresa, pero luego extendiéndolo un poco más. No quiero decir que ya haya sido o que sea general esto, pero es un movimiento que se está dando y que cada vez se piensa más sobre eso. Pero al final es un tema muy amplio. Tal vez si da tiempo en preguntas y respuestas podríamos entrar un poco más en el poco más, ¿verdad? y Porque cómo se... A mí, la propiedad, sí, Susana, Fernando, adelante. a mí me gustaría agregar algo bien interesante sobre lo que dijo Oscar.
porque yo creo que esta responsabilidad de la que habló, que se empezó a perfilar más en las corporaciones después del 2008, es algo que en las empresas familiares lo tenemos integrado. O sea, yo creo que las familias empresarias o las empresas familiares esto lo hacemos de forma natural. Sin embargo, yo creo que todo este movimiento a nosotros también nos ha, no nosotros como estafeta, sino nosotros como familias empresarias, nos ha permitido meter un poco más de profesionalismo, de seriedad, de estructura, de claridad, porque hoy en día te puedes certificar, hay procesos, hay como muchas herramientas que te ayudan a hacer esta responsabilidad social no algo intangible, sino algo muy claro, algo muy medible, algo muy presentable y algo sobre lo que puedes seguir construyendo de una forma muchísimo más clara. ¿No? Correcto, ¿verdad? Porque la propiedad responsable trasciende o va mucho más allá de las ganancias inmediatas que puedan tener los dueños, sino es un compromiso mucho más allá con la comunidad, con la sociedad y con la contribución al país y a las regiones. Y en ese sentido, las empresas familiares, como bien comentan, están mejor equipadas para responder a esto. Hay un caso de Adidas, ¿verdad? Esta compañía decidió cerrar sus tiendas y no pagar las rentas de esas tiendas en Alemania, y esto provocó una gran conmoción en la sociedad alemana. Hubo deportistas que se quejaron, etcétera, y esto pegó muchísimo en el prestigio y la reputación de la compañía, al grado que a la semana siguiente tuvieron que enviar un comunicado disculpándose por esta situación. Es decir, es el ejemplo contrario a ser un propietario responsable, ¿verdad? Yo creo que tener esta conciencia es fundamental.